gente de arena y mar, gente de aquí y de allá, gente que viene y va, gente que siempre está, gente de arena y mar. Hola, un día más, amigos y amigas de gente de aquí y de allá. Hoy van a conocer a una mujer realmente fascinante por muchos motivos y por muchas de sus facetas. Ella nació en Castellón hace 71 años, pero lleva en Canarias, primero en La Palma y en Fuerteventura un total de 35 años. Aquí en Fuerteventura 22. Vamos a empezar por una de las pasiones, o bueno, unas cuantas de ellas, pero especialmente de una que ha sido especialmente importante en su vida. Pero le pregunto, en vez de contarles yo, ¿a qué me refiero? Señora Carla Alba, buenos días. Buenos días. ¿Qué hace? Pues aquí terminando el montaje de una flecha prehistórica. Ajá. Con una punta hecha de hueso, este es de hueso de cochino. Ah, ¿sí? ¿No? Hay otras, aquí hay una que está ya lista, que esta es de asta de ciervo. Sí. Y esta es de piedra de sílex. Ajá. Entonces estas son las que empleamos en una competición que a mí me gusta ir, que es una competición europea de armas prehistóricas. Ah, ¿sí? Entonces se tira con arco, pero al ser de prehistórica, Ajá. las puntas de las flechas no pueden ser metálicas. Ah, claro. Tienen que ser como en... Lo que había en esa época, evidentemente. Época. Ah, qué interesante. ¿Y cuándo es ese torneo? Bueno, es a lo largo se va haciendo a lo largo de todo el año, es una especie de liga entre España, Francia, Portugal. Qué bien. Y empiezan ahora dentro de poco la liga de este año. Ajá. Yo la que fui el año pasado fue en Aranjuez. Sí. Y la verdad que es impresionante. Qué bien. Porque aunque es una competición, pero realmente es más una diversión. Claro. Que luego alguien queda primero, segundo, tercero, pero lo importante es pasarlo bien. Eso es. Y después intercambiar las experiencias a la hora de preparar, pues esto que ya no está en el mercado, claro. Hay que hacerlo. Claro. Entonces hay, pues eso, las puntas, los culatines que son hechos en la misma madera, las flechas son recortadas a mano, pues partiendo a veces de plumas enteras. Bueno, luego lo recogemos. Vale. Entonces se parte de plumas enteras. Sí. Se van preparando y la última fase es el corte. Vale. Y nada, es una... Muy bien, una de tus muchísimas aficiones, ¿verdad? Hombre, la principal prácticamente era la de jugar con los colores. Ah, sí. La pintura. La pintura. ¿Tú la llamas jugar con los colores? Hombre, sí. Entonces, a lo largo de los años, aunque ahora ya pinto poco, pero yo que sé, aquí debajo hay un montón de cuadros enmarcados, otros sin enmarcar, y carpetas con bocetos. La pintura. ¿Tienes muchos cuadros aquí en casa hechos por ti? Sí. Que los van a ir viendo mientras charlamos este ratito, porque Carla es funcionaria del Estado, aunque ya jubilada, evidentemente, en la reserva. Por suerte. Funcionaria del Estado, pero luego derivada, ¿cómo se diría la expresión técnica? Transferida a la comunidad autónoma. A la comunidad autónoma y luego en la comunidad autónoma, que es yo llegué aquí con el gobierno de Canarias. Sí. Y luego ya fueron las transferencias de las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias al Cabildo Insular de Fuerteventura. Donde has trabajado hasta hace 6 años, por ahí. Sí. Y bueno, son tantas cosas que es complicado querer resumirlas en muy poco tiempo. Sí quería poner el acento sobre todo en esa pasión tuya, quizás por la que eres menos conocida, por lo menos por muchos de nosotros, que es la pintura, que si no fuera por ciertas circunstancias que luego vamos a compartir,
es a lo que hubieras dedicado tu vida, a pintar y a dedicarte a ello. Que la pintura es un juego. Sí. Y es como una liberación. Correcto, sí. Me acuerdo que había un galerista que cuando se enteraba que alguien de nosotras y nosotros estaba atravesando una época un tanto crucial, no le perdía ojo. Sí. Porque, caray, este va a sacar ahora que está hundido en la miseria, va a sacar lo mejor y va a sacar los colores más expresivos, con una potencia de comunicación muy grande. O sea que la pintura no solo es crear cosas, sino a veces para la gente, la mayoría de la gente que nos gusta esto, a veces es una especie de liberación. Sí, hombre, el arte tiene sobre todo una función de liberación de emociones y de inquietudes, ¿no? Sí. Qué bien. ¿Y llegaste a exponer en algún que otro país extranjero, como Holanda? Yo expuse en la península, en Canarias, y en Holanda tuve un circuito muy bonito. No era una individual, era una colectiva, otra pintora y yo. Y fue bonito porque era un público. Yo en aquella época ya me dedicaba únicamente a la acuarela. La otra pintora, ella era de óleo, era muy buena. Entonces les llamó mucho la atención porque en esa época yo hacía una especie de, digamos, abstracción con una base de figuración. ¿No? Buscando prácticamente emplear lo mínimo posible para conseguir expresar una emoción, un sentimiento o reflejar a una persona, ¿no? O un paisaje. Estupendo. Y les gustó. Sí. Les gustó. Qué bien. ¿Me cuentas eso y esas otras 1000 cosas más de tu vida en tu salón de casa, que es donde estamos? Bien, bien. ¿Vamos allá? Vamos allá. Vamos, ¿cómo es el nombre de...? Yucca, como la planta. Que tiene 15 añitos. Tiene ya 15 y ya tiene un montón de bultos de grasa. Y que no te pierde ojo. Y ya está, claro, es que lleva conmigo toda su vida. Qué bien. Desde que nació, llevamos juntas. Muy bien, vamos Yucca, vamos. Venga. Bueno, Carla, sobre todo pintora, pero además de eso, eres practicante del, tiro con arco histórico que decía, y tiro con arco de otro tipo también aquí en Fuerteventura. También. A eso le dedicas todavía a día de hoy bastante tiempo, ¿no? Pues prácticamente 3 días en semana, 3 tardes, y me viene bien, sobre todo desde que dejé la vida marinera. Entonces hace falta hacer ejercicio. Sí, te mantienes en forma. Y el tiro con arco pues me mantiene físicamente, me mantiene activa. Qué bueno. Vida marinera, cuéntanos esa vida en ese barco que tuviste. Bueno, tuve varios. ¿Varios? Empecé con uno cuando dejé el alpinismo por una lesión. Entonces empecé a dedicarme a la navegación en vela. Y es una forma de vivir muy agradable. Lo que pasa que, claro, el cuerpo va envejeciendo. No y remedio. Para navegar con seguridad hay que tener el cuerpo en condiciones y aunque no me puedo quejar a mis años, pero no es oro todo lo que reluce. Y ya empiezo a tener algunas deficiencias físicas. Entonces dejé el mundo del mar, vendí el barco y ahora mi actividad, digamos, de deporte,
Pues es el tiro con arco. El tiro con arco. Más relajado, más tranquilo, más pausado. Qué bien. Y fíjate, dices una cosa y nombras otra anterior. Alpinista. ¿Fuiste alpinista? Fui alpinista, incluso empecé a ser guía. Ajá. Pero tuve una lesión en la rodilla derecha. Y claro, yo soy libre de arriesgar mi vida. Sí, pero no la de otros. Pero no puedo arriesgar la vida de nadie. Sí. Total que ese camino que emprendí allá por los 60 de guía de montaña, aún tengo mi placa de guía, la tuve que dejar porque encima no podía arriesgar la vida de alguien que encima me paga. Oh, encima. ¿No? Y estuve unos años haciendo montaña en solitario, con experiencias agradables, pues de subir a picos altos del Pirineo sobre todo. Eso te iba a preguntar, Pirineo sobre todo. Los Pirineos sobre todo me gustaba, incluso llegué a encontrar encima de no llegaba a los 3.000, 2.900, una piedra con la huella fósil de cuando ese pico había sido fondo de mar. ¿Sí? El mar que unía el Cantábrico con el Mediterráneo. ¿Qué me dices? Y después de eso, hablando de tiempos geológicos, pues hace millones de años. Cierto. Eso fue, hubo un levantamiento, se formaron los Pirineos. Claro. Y encontré en lo alto de una montaña, creo que era el Pico Cotiella, puede ser, encontré una huella, no la concha, sino la piedra en la que estaba marcada la concha. La concha. Qué barbaridad, emocionante, ¿no? Emocionante. Qué lindo, qué bien, qué bien. Y después ya, al ver que, pues claro, la montaña en solitario está bien, pero el riesgo es muy alto. Claro. O sea, una simple torcedura de tobillo, llevando la espalda 20, 30 kilos, y los equipos de hace años no eran como los de ahora. Las cuerdas eran de cáñamo y cosas así. Entonces, pues lo fui dejando y fui derivando al mar, bastante lógico por otro lado, porque yo nací, aunque soy canaria porque es donde vivo y me gusta estar, pero la gente que hemos nacido al lado del mar, tenemos como una especie de querencia a meternos en el mar. Porque tú naciste en Villavieja, ¿es lo que está cerca del mar? Castellón sí, obviamente, y Villavieja también. Villavieja está a escasos kilómetros del mar. Vale, ¿qué es un pueblecito? Es un pueblecito pequeño de aguas termales, están las estribaciones de la Sierra Espadán. Vale. Y en la infancia siempre me gustó el mar. Y al dejar la montaña, pues qué mejor que el mar. Ajá, hombre, ¿y tanto? Y empecé a navegar el Mediterráneo. Luego, cuando me vine aquí, me traje el Josué, que era el barco que tenía entonces, un 7,5. ¿Barcos de vela? Barcos de vela. Y luego, con la idea de navegar, y he navegado pues a Madeira, las Salvajes, entre islas. Y ahora me dedico a tirar con el arco, pues porque ya mi cuerpo no está para aventuras. Muy bien. También te has dedicado, no sé si te dedicas a tocar algunos instrumentos musicales. Sí. Aquí tienes unos cuantos en tu salón. La guitarra. Básicamente es lo que mejor se me da. También un poco el timple, pero el timple lo encuentro muy difícil. La mandolina, el banjo. Pero aunque en la década esa de los 60 fue el boom de los grupos de folk, y teníamos un grupo, como no podía ser de otra forma, un grupo de folk. ¿Tuviste un grupo de folk? Sí, también. Estuve en un grupo. Estuviste, sí, se entiende. Entonces en el grupo tocaba el banjo y la guitarra. Qué barbaridad, qué bien, cuántas cosas. Y a veces pienso que demasiadas, porque he disfrutado todo lo que he hecho, pero pienso que en ocasiones no hay que abarcar tanto y poder profundizar un poco más en alguna de las materias, y es por lo que pues en lo que más he profundizado fue en la pintura,
un poco en la guitarra, pero hasta cierto punto. Ajá. Y prácticamente el otro pues ya es de lo que comía, que era mi vida profesional. Eso es. Porque tú, bueno, funcionaria del Estado, como dijimos antes, ya retirada desde hace 6 años. Cuéntanos un poquito esa experiencia. Pues tú trabajaste sobre todo los últimos años en el Cabildo de Fuerteventura, pero cuéntanos un poquito tu trayectoria profesional, tu formación y dónde te llevó luego a... Bueno, pues yo empecé, o sea, yo realmente quería estudiar náutica y bellas artes, pero por una serie de motivos de tipo familiar, mi padre me dijo que nanay de la China. Entonces me decanté por las ciencias. En aquella época que estaba el bachiller de letras o de ciencias. Hice el preu, hice el selectivo y empecé ciencias geológicas en los años 60. Entonces, por las circunstancias porque en aquella época pues habían cosas aparte de la montaña y el arte, pero había algo muy importante que era combatir la falta de libertades. Sí, claro, estamos hablando de la época franquista de lleno, de la represión. Entonces, alguna gente nos impidieron continuar los estudios, que usaron una política de, digamos, de dispersión de los elementos díscolos. Total que a mí me expulsaron de la Universidad de Barcelona y en una época en la que yo dije, bueno, yo tengo que buscar una solución. Ya empecé a tener problemas con la rodilla, con lo que la salida como guía de montaña la iba viendo dudosa. Total que había una profesión que era ingeniería forestal, los bosques, la restauración hidrológica y del medio natural, y me gustó, y como era en otra universidad, pude hacer el cambio y me hice pues ingeniera forestal. Ingeniera forestal. Que es a lo que he dedicado toda mi vida profesional, con el medio natural, que me ha permitido vivir la naturaleza, no las grandes montañas, pero sí las montañas de todas partes. De todas partes, ¿no? Y me permitió pues llegar a tener una experiencia amplia, no solo en las montañas, sino en llanuras, desiertos. O sea que en cierto modo puedo decir que soy una persona afortunada, porque he estado en todos los sitios donde una persona puede estar. ¿Tu trayectoria profesional, laboral, empezó en qué lugar? Empezó en Oviedo, ya con titulación. Empezó en Oviedo con el mapa de aprovechamientos y cultivos. De ahí me salió un trabajo de inventariación en Argelia. En Argelia. Allí estuve un tiempo. Cuando regresé a España, en aquella época no éramos mucha la gente profesional en este aspecto de fotointerpretar, pasar a los mapas, tal. Total que cuando regresé a España, inmediatamente me contrató el antiguo Icona para el inventario nacional. Ahí estuve un tiempo, hasta que casi de una forma forzada, porque yo no quería, pero no tuve más remedio, hice las oposiciones al Icona y tuve un primer destino en Lérida, en el Valle de Arán. Luego fui a la provincia de Castellón. Allí empezaron a surgir problemas de tipo familiar, ya estaba casado en aquel entonces. Sí, ahora hablaremos de eso, Total que después de una separación y tal, decidí poner tierra por el medio.
y me vine a Canarias. ¿A La Palma primero? A La Palma primero y luego a Fuerteventura. Vale. En La Palma era pues el Parque Nacional y la gestión forestal. Después nos pasaron del gobierno del Estado al gobierno autónomo, a lo que se empezó a llamar medio ambiente, ya con una dedicación no solo a la parte forestal, sino también a los animales, las rapaces, las ballenas que varaban, las tortugas, vamos, lo que hoy en día se llama medio ambiente. Exactamente. De ahí después me vine a Fuerteventura, primero con el gobierno de Canarias, luego nos transfirieron al Cabildo, y ya en el Cabildo terminé mi vida profesional. Exactamente. Y en el Cabildo, un día, porque me lo confirmaste hace un momentito, que es lo que yo supe hace unos años, un día pasaste de ser Carlos a ser Carla. Cuéntanos un poquito esa experiencia que obviamente ha sido definitoria en tu vida, ¿verdad? Yo creo que si no hubiera hecho ese cambio, ahora no estaríamos aquí. ¿Qué quieres decir? O sea, posiblemente yo estaría en un psiquiátrico. Sí. En fin, es una historia porque yo llevaba tiempo viendo que no era como los demás hombres en bastantes cosas, ¿no? Y como la gente de mi generación, pues éramos ignorantes en todo ese tipo de cuestiones. Entonces, hasta que alguien me dijo, porque me atraía todo lo femenino, me gustaba lo femenino, pero me atraían las mujeres, no los hombres. Sí. Entonces, recuerdo que en alguna ocasión conocí en Madrid a una psiquiatra, me dijo algo muy... A mí me dejó cao. A ver. Me dice, bueno, lo que pasa es que tú eres una mujer transexual lesbiana. Claro. Entonces, a una persona que con los conocimientos que teníamos en aquella época de todas estas cosas, ¿esto qué es? ¿No? Sí. Pero luego todas esas piezas perdidas de la infancia, la adolescencia, empezaron a encajar con ese nuevo concepto. Y empecé a tomar conciencia de quién era. Empecé un tratamiento, que en aquel entonces pues tenía que ir a Madrid, a un endocrino y tal y cual. Lo comenté a mis hijos, convivían aquí. Ellos dijeron, mira, igual te vamos a querer. ¿Ellos a ti? Sí. Qué bien. Total que, pero eso era de puertas para adentro. Porque mis hijos dependían de mí. Sí. Entonces yo no quería arriesgar al rechazo social que en aquel entonces existía, social y laboral, hacia las personas transexuales. Y yo no quería poner en riesgo la seguridad económica para el cuidado de mis hijos. Entonces yo vivía una ficción. Eso. Era una persona, pero me mostraba como otra. Entonces ya cuando el pequeño, ahora ya tiene 39, pero será siempre el pequeño. ¿Siempre? ¿Por mucho tiempo que pase? Fue independiente. Entonces salí a la calle diciendo, aquí estoy yo. Ese fue el día. ¿Cómo fue ese día? ¿Lo recuerdas? Muchas emociones. Sí. Cuéntanos. Algunas miradas raras, algunas miradas de sorpresa y algunas miradas de admiración. ¡Qué bien! Incluso es curioso, recuerdo una mujer mayor que dijo, olé. Sí. ¡Qué bien! Esas tuvieron más fuerza que las otras, ¿no? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Te emocionas todavía, ¿no? Es emocionante. Hombre, totalmente. A ver, es que no era... Hoy en día la transexualidad, como muchas cosas, hemos avanzado mucho, aunque últimamente me da miedo, porque estamos a nivel social. O sea, yo siempre fui una persona de ideas progresistas, lo que
llaman izquierdas. Sí. Entonces, no solo estamos perdiendo libertades últimamente, sino que todo lo que conseguimos avanzar en las libertades de la gente, digamos, convivencias sexuales distintas de las normalizadas en teoría, sí, que se ha avanzado mucho. Sin duda. Mucho, mucho. Pero a mí me continúa preocupando que pueda haber un cierto retroceso. Igual para las personas transexuales a veces aún existe una agresividad. Sí. Tal vez porque hemos roto moldes. Yo recuerdo cuando trabajaba, yo era en aquel entonces jefe, entonces era Don Carlos. Don Carlos. Cuando me puse faldas, la misma gente para la que era Don Carlos, para esa gente fui Carla. Suprimieron el don. Ni doña ni don. Ni doña. Entonces, son detalles significativos. Sí lo son, claro. De la valoración en la sociedad en la que vivimos en cuanto a los géneros. Parece que el hombre es más. Siempre es. Y la mujer es menos. Lo que es un gran error. Ciertamente. ¿No? Porque realmente si pensamos cada persona en sus casas, ¿quiénes sacan la casa adelante? ¿Verdad? ¿Quiénes? Normalmente son las madres. Ciertamente. ¿No? Puede ser. Entonces, no es que estemos viviendo un matriarcado, por desgracia, pero siempre ha sido la visión femenina de las cosas. En los matriarcados, yo creo que la mujer era la que organizaba, sí, y en cierto modo utilizaba al hombre. Oye, a pelearte. Pelearte ves tú. A hacer el trabajo duro. Eso ves tú. Pero realmente quien llevaba las casas, quien llevaba la convivencia, eran las mujeres. Las mujeres. Habrá que llegar, como estamos deseando, a un punto intermedio, ¿verdad? Claro. Ese equilibrio. No hay que caer, sí, porque a mí el feminismo me parece muy bien, pero el feminismo. No el embrismo. No el embrismo. Eso es, que se confunde a veces. O sea, la igualdad entre personas debe ser igual de tú a tú. Eso es. Pero nunca de adoptar... lo mismo, pero cambiando el orden en ese sentido, ¿no? Me parece, lo comparto contigo. Sí. Pues bien, me alegro que hayas compartido también esta experiencia y sobre todo, ¿no? Tus emociones más íntimas con respecto a esa situación, ¿no? Así que Carla, que fue Carlos, que tenía y sigue teniendo 2 hijos de 39 y 42 años. Y 4 nietas. Eso no lo sabía, y 4 nietas. Fantástico. Un hijo tatuador, otro diseñador. ¿Dónde están ellos ahora viviendo? En Valencia uno y cerca de Valencia otro. ¿Y 4 nietas, todas mujeres? 4 nietas mujeres todas. ¿2 y 2 o 3 y 1 o cómo es la cosa? 4. 4 de único, ¿sí? El tatuador, y yo creo que llega al camino de la soltería. Total, un 4-0 lleva. Qué bien, qué bien. De una familia, además, en este caso unos padres, Carla, que también tienen una historia interesante. Aquí tenemos a la cabeza del padre de Carla. A mi padre. ¿Cómo se llamaba? Pepe, farmacéutico. Boticario. Boticario, le gustaba el que le dijeran boticario. Y cuenta un poquito de esa historia que... Hombre, yo recuerdo en la infancia, mi padre era de Valencia, estudió en Barcelona y vino a ejercer de boticario a Villavieja, donde mi madre vivía. Ellas tenían
en aquella época un balneario de aguas termales. Qué bien. Total, que se conocieron y empezó la historia. Ajá. Entonces yo recuerdo, la infancia era dura, porque era la posguerra, pero en cierto modo era divertida, porque aprender a preparar píldoras, ungüentos, polvos, jarabes, inyectables, sí. Todo eso lo hacíamos en la rebotica. ¿Y tú contribuías también? Yo contribuía, como todos los hermanos y hermanas. 8, por cierto. 8 hermanos y hermanas. Todo el mundo contribuíamos a ese funcionamiento, porque la economía era mala. Encima mi padre era un hombre que si no tenían, pues no cobraba. Yo recuerdo que a veces mi madre decía: Pepe, pero tenemos que comer también. Y él decía: ya, pero ellos están peor. Y cosas así por el un hombre estilo. Bueno, un hombre generoso. Bueno. Después pues se preocupó en una época de carencias por la educación más allá de la escuela, sí. No solo de los hijos e hijas. O sea, yo, por ejemplo, que yo fui la última, pero yo estudié en casa hasta cuarto y reválida. Y luego iba al instituto a Valencia a examinarme, pero yo estudiaba en casa. ¿Todo el tiempo previo, todos esos años en casa? En casa. Y luego ya mi padre ya empezaba a estar mayor. Ajá. Y ya a partir de quinto ya me fui a Valencia a estudiar. Pero él preparó incluso no solo a sus hijos, sino a algunas personas. Incluso uno de ellos es un escritor, Manuel Vicent. Manuel Vicent, sí. Pues Manuel Vicent, sus primeros estudios de bachiller los hizo con mi padre. Qué bien. ¿No? Y así, esa era la vida, en aquel época. Entonces. Sí. Y el busto este... Sí, cuéntame. Es interesante también. Con los años, en Villavieja, mi padre, bueno, y mi madre, eran gente muy, muy querida. Entonces abrieron una nueva escuela y le pusieron el nombre de mi padre a esa escuela. Eso. Y en el patio de la escuela pusieron una escultura de mi padre. Y entonces el escultor, que era conocido y era amigo de mi hermano mayor, Nasio Bayarri, pues nos regaló a cada uno de los hermanos sí. Una réplica. Una réplica. Muy bonita. Un orgullo, ¿no? Tenerlo siempre ahí presente. O sea, yo la verdad es que no lo cuido bien. Mis hermanos y hermanas lo tienen perfectamente. Yo, pues, el polvo, porque es claro... que esto es Fuerteventura, Carla. Y que yo soy una solitaria empedernida desde que se fueron mis hijos. Y a veces valoro si limpio o toco la guitarra. Pues digo, pues toco la guitarra. Bueno, yo también diría lo mismo que tú. Es más gratificante. Sí. Qué bien, qué bien, qué bien. Tú, bueno, por principios personales y además con todo el tema de transgénero, has sido y eres una activista también, social. Más bien fui. Más bien pasado. Ahora participo un poco en algunas actividades de Altijai. Altijai, para quien no lo sepa, es el colectivo LGTBI. Exactamente, de aquí de Fuerteventura. Entonces, pero sí tuvimos un momento duro, porque hasta hace 11 años ya, ¿sí? 2007, 11. Pues sí. 11 años. Para tener el DNI, con el nombre real, eso. Era un verdadero problema. Entonces la gente trans de España estuvimos luchando para conseguir obtener un documento nacional de identidad acorde con
nuestra identidad real fuera posible. Entonces fue una pelea larga, dura, incluso hubo que amenazar con una huelga de hambre e iniciar una huelga de hambre. Y en el 2007 conseguimos una ley de modificación del registro en la que se nos permitía modificar nuestra inscripción en el registro con unos planteamientos que ya no requerían una cirugía, no requerían un reconocimiento forense y una serie de vejaciones, y eso fue importante porque antes, pues tú imagínate un hombre que va a viajar a la península, va a pasar el control de pasajeros, enseña el DNI, y ese hombre tan interesante resulta que según su DNI es Rosalía. Algo no cuadra. Algo no cuadra. Y al revés. Y al revés. Problemas, por ejemplo, en aquella época, a la hora de encontrar trabajo, iba una mujer normal, porque no solo la gente transexual, hay gente transexual que hemos sido, pues, como yo, profesoras, marinos, o sea, no solo lo que más se ha conocido de la gente trans, que por desgracia a veces no tenían más remedio que el mundo del espectáculo, debido precisamente a todas esas dificultades de tipo social y de tipo de documental, porque iban a buscar trabajo, decían, muy interesante, sí, muy bien su currículum y tal, y en el momento de decir, de ver el carnet, entonces casi siempre decían, le daremos la respuesta en 2 días. Así había un bloqueo y un rechazo. A los 2 días era, mira, es que surgieron unos problemas, tal, adiós empleo. Vale. Una clara discriminación. Una discriminación total, claro. Eso provocaba que mucha gente trans terminara no solo en el mundo del espectáculo, sino también en el mundo de la prostitución. En el peor de los casos. En el peor de los casos. Era muy importante conseguir eso, y en el gobierno de Zapatero conseguimos que Zapatero, y siendo ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, muy bien, que acaba de estar por aquí, que le fuiste ayer mismo. Ayer estuve con él. A la presentación de un libro que hizo. Entonces se sacó esa modificación. Estupendo, ¿no? Un logro importante. Y ya no solo nosotras y nosotros, la gente de aquella generación, tenemos nuestro DNI, sino hoy en día la gente trans no lo tiene tan difícil. Sin duda. La lucha actual, que continúa, está en conseguir que no exista rechazo social, que es rechazo laboral, y que nos quiten el San Benito de la enfermedad. Oh, terrible. Y por otro lado, algo muy importante es que los menores trans puedan tener un tratamiento, un reconocimiento, una atención, porque hay bastantes. O sea, hay más gente trans de la que parece. De lo que se percibe, Lo que pasa que es tan duro, tan difícil, que la tendencia es a negarlo, a ocultarlo. Entonces, últimamente ya se ve, hay, por ejemplo, asociaciones de padres de menores trans, pues Crisalis y tal, y eso, para la gente que hemos sufrido el rechazo familiar, no solo yo, mis hijos me aceptaron totalmente desde el principio, o sea, ellos me llaman papita. Eso me decías, papita. Entonces, pero parte de mi familia no veía y no ve. Y no lo ve a día de hoy. No lo ve. También hay que entender los años que tienen y la mentalidad que pueden tener. De eso a que hoy en día hay padres que apoyan totalmente a sus hijos, eso es fantástico. Eso es maravilloso, Y la lucha actual va por ahí, va también en modificar la ley de 2014 en Canarias,
para mejorarla. O sea, actualmente se consiguió, desde esa época, desde el 2014, que la sanidad pública nos atienda en lo que es el tratamiento hormonal, aparte de otras cosas, pero porque con anterioridad había personas trans que se hormonaban por su cuenta. Y eso a nivel fisiológico es muy arriesgado, ¿no? Es muy, muy arriesgado. Entonces ya actualmente en la unidad de atención a las personas transexuales, un endocrino muy bueno, por cierto, el que tenemos en Gran Canaria, pues nos hace un seguimiento, normalmente cada 6 meses, una cosa así. Sí. O sea, estamos en buenas manos. Es algo que se consiguió, pero hay que ir mejorándolo y ese es, digamos, un poco el momento actual en el que se está... en el que realmente las personas que llevan la dinámica pues ya son otras. Yo un poco pues soy como la referencia, sí, ¿no? Sin duda. De eso, pero hay gente joven que es la que está, digamos, en primera línea. Correcto, sí. Las nuevas generaciones van sumando lo que se ha hecho y van empeñándose en cosas del presente. Veo muchos libros por tu casa también. ¿Eres una buena lectora también? ¿O no tanto? Siempre. Sí, sí. ¿Qué lees? Pues de todo. De poesía, teatro, ensayo, novela, novela histórica, todo. ¿De todo? Todo. ¿Tienes alguna autora favorita? Bastantes, ¿O es difícil? ¿Bastantes? Bastantes porque puedo tener alguna referencia de alguno, pero realmente más bien diría quién no me gusta. También es interesante. Entonces, a mí no me gustan, por ejemplo, personas que aunque escriban muy bien, pero por ejemplo a mí no me gusta Vargas Llosa. Mira, premio Nobel. Y está muy bien, claro, porque tiene que gustar porque sea... No me gusta. No te vale. No. Tal vez, porque un escritor no solo es su libro, es también la persona, ¿no? Lo que representa. O sea, yo recuerdo, yo leí de Vargas Llosa, pues por ahí está, creo que es Pantaleón y las visitadoras y tal. Y reconozco que, digamos, de una forma exclusivamente literaria, está muy bien. Sí, hombre, eso no se puede discutir, creo. Pero, sin embargo, no me acaba de gustar. Pero no tiene por qué, claro, eso es muy personal siempre. Yo intento ser objetiva en todo, pero en las cosas que me producen satisfacción soy muy subjetiva. Vale. Y si un autor literario no me agrada como persona, últimamente no le hago mucho caso. Estás en tu derecho. Y por compensar es un esfuerzo decir, oye, el que no podría o la que no podría faltar en una librería para recomendárselo a las nuevas generaciones. Varios. Sí, o varios, venga. Miguel Hernández. Hombre. Pablo Neruda. Nombres clásicos, Y como no, hay una persona que me gusta, aunque tengo ciertas diferencias con él. A ver, ¿cómo se llama? Que es el que iba siempre con su bastón. Es que a veces los nombres ya se me bailan. ¿Con bastón? Y que escribía en El País... espérate, digo. ¿Estáis pensando en una persona? Antonio Gala. Ese te iba a decir, no me salía el nombre. Antonio Gala. Antonio Gala. Muy bien. O sea, Antonio Gala a veces lo releo. Sí. Y sobre todo yo lo que sí aconsejaría a la gente nueva, que aunque les parezca un tostón, que se lean El Quijote. Muy bien dicho, pues sí. Que tampoco es un tostón, puede dar esa impresión, pero realmente es un libro de aventuras. Es un libro de aventuras y, como no, alguien tan importante y tan rompedor
como García Lorca. Sí, señor. ¿No? Después hay una serie de escritores actuales bastante, yo creo que bastante buenos, bastante incisivos, pero a veces hay autores que han escrito un libro sí. y dice mucho. Ajá. Últimamente me gusta bastante leer, a ver cómo se llama, David Brown, ¿es posible? David, ¿qué no. libro? El del... Brown, no sé si es el del... El Código Da Vinci. El del Código Da Vinci, sí, me suena a eso. Sí, no es David, pero Brown es seguro el apellido. Dan Brown, creo. Dan Brown. Dan Brown. ¿No? Me gusta porque, igual que otro, que luego me vendrá el nombre a la cabeza, sí. consiguen algo tan importante como es para la educación, y la educación es básica para el ser humano. Sin duda. Mezclar la aventura, la intriga, ajá, con la cultura. Muy bien, sí, es verdad. ¿No? Sí, entonces, es verdad. mezclar en una novela el arte italiano con una intriga de historia, sí, bíblica, religiosa, policíaca. Citar, sí. yo que sé, en el Louvre. Eso es. La pirámide de... Sí, que está en la entrada. Todo eso en un libro que no es un libro árido de historia del arte. Es fantástico, lo leí. Sino es un libro de... Y la película también está de aventuras. Bien, sin duda. Entonces, ese tipo de educación sí. entra, y es importante porque la educación, a veces yo recuerdo cuando pintaba y exponía, que teníamos una norma en La Palma, en un grupo que llamamos Amalgama y tal y cual, porque vimos que la gente normal, la gente de la calle, no va a ver exposiciones a las galerías. Ajá. Y entonces dijimos, vale, hay que exponer en los bares. Ah, entiendo. ¿Dónde va la gente? A los bares. A los bares, pues allí... Allí es donde hay que exponer. Muy bien. Para que haya acceso. Sí. Entonces, el ciudadano, normalmente un libro, un ensayo de lo que sea, lo empieza a ojear y dice, puf. Mientras que si está novelado con una cierta intriga, sí, aventura y tal, resulta mucho más agradable, sí, y va captando esa historia. Con muchas referencias culturales y que es importante conocer el pasado para vivir el presente y poder, en cierto modo, intentar vislumbrar el futuro. Muy bien. No quiero terminar este ratito, que ya estamos en ello, sin que, si lo tienes a bien, me cuentes quiénes han sido las personas importantes en tu vida y especialmente en Fuerteventura que han estado contigo, cerca de ti, tus confidentes, tus cómplices, si las quieres nombrar. Realmente pocas. Bueno, no se trata de que sean muchas, sino que sean buenas. Hay algunas personas, o sea, indudablemente, aparte de mis hijos, que fueron muy cómplices en mi historia, para que ellos hace ya 20 años que se fueron. Y aquí ha habido algunas personas. Actualmente hay una pareja, que yo los llamo mis hijos adoptivos, pero realmente yo me he ido cerrando tanto, sí, que prácticamente podría decir que personas importantes, cómplices en mi vida, hay una en el recuerdo que fue la que ha sido mi verdadera compañera, Esther de Garafía, de La Palma, sí, que la historia terminó, y yo creo que terminó por mi identidad, entonces desconocida, ¿no? De acuerdo. No. O sea, Esther es una mujer no lesbiana, entonces yo creo que por ahí puede que fuera el final de la historia. Sí. Después ha habido complicidades, por ejemplo, con Lorenza Machín.
Con ella compartimos cosas importantes, como era llevar por los distintos lugares, los distintos pueblos, llevar la poesía, la música, la interpretación y un poco el activismo social de que la libertad es básica para funcionar. Y yo creo que personas con las que yo pueda tener una cierta confianza a nivel personal, pues yo creo que... Las que has contado. Las que he contado, pocas más. Bueno, sí suficiente. Hay luego complicidades en la vida del activismo, en la vida y tal, pero no a nivel personal. Vale, entiendo, perfectamente. Pues nada, ha sido una sorpresa maravillosa conocerte pues en profundidad y conocer también esa experiencia que inevitablemente pues ha marcado y marca tu vida, sobre todo porque ha sido en positivo después de un tiempo largo a esta parte y lo puedes decir y compartir y asumir con y es con curioso sí. Porque una isla aparentemente como Fuerteventura, una isla árida con la gente lógica de una isla árida, que es donde yo hice el... me aceptó. Sí, es bueno saber eso. ¿Te sentiste aceptado? Sí. Entonces, eso me hace pensar que el valor humano de la gente de Fuerteventura... Qué bonito, gracias. Es profundo. Pues que no cambiemos, ¿verdad? Esperemos. Al revés, incluso a mejor. Pues me parece una manera muy bonita, muy emocionante y muy especial de acabar este encuentro. Y nada, enhorabuena a los majoreros y majoreras por ser de esa manera, como han sido contigo, que lo sean con todo el mundo también, libertad, tolerancia, respeto, que todos lo necesitamos, todos y todas. Y nada, un placer auténtico, amiga. Pues un placer y disculpa, porque yo a veces soy muy lenta hablando. No, bueno, al ritmo de cada uno. Pero para mí, que soy un bicho solitario, también ha sido una satisfacción el compartir este tiempo. Pues me alegro que haya sido así. Un beso. Muchísimas gracias. Nos seguiremos viendo porque esto es pequeño. Y nada, nos despedimos después de haber conocido un poquito, como siempre, porque la vida es muy larga para resumirla en 40 minutos, a Carla en este caso. La próxima semana, como siempre, una nueva persona de Fuerteventura, da igual si ha nacido aquí o allá, estará con nosotros y esperemos que también estén ustedes. Hasta entonces. Pues nos despedimos de los majoreros y las majoreras.